El rey Alejandro III de Macedonia, llamado el Grande o también Alejandro Magno, es una figura de importancia capital en la historia, ya que conquistando el gigantesco imperio persa, alteró el statu quo del Oriente Próximo y Medio, iniciando un periodo de importancia tremenda en la historia, el helenismo. Sin embargo, para abordar la figura de Alejandro, antes hemos de detenernos un tanto en su padre, el rey Filipo II, que forjó el poderío político y militar que permitió a su hijo Alejandro llevar a cabo la conquista del imperio persa. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. A mediados del siglo IV a.C. reinaba en Macedonia Filipo II, padre de Alejandro. Macedonia estaba situada al norte de Grecia, y sus habitantes eran vistos por los griegos de las ciudades-estado del sur como semibárbaros, a pesar de pertenecer al mismo tronco cultural. Además, los griegos de las polis como Atenas, Corinto, Argos o Tebas miraban a los macedonios con desconfianza, pues sus reyes habían sido aliados de los persas cuando estos intentaron conquistar Grecia. Filipo subió al trono en el 355 a.C., apartando a su sobrino Amintas IV, un niño del cual había sido regente. Le quitó el trono, pero no la vida, cosa rara en la época, y lo mantuvo en su corte. Sin embargo, Filipo tuvo que pelear duramente para mantener su trono contra varios parientes que lo trataban de usurpador, cosa que realmente era. Mantuvo a raya a tracios, ilirios y epirotas, pueblos, vecinos y rivales, que intentaron sacar partido de la inestable situación del trono macedonio. La relación de Filipo con la Grecia del sur fue complicada. De jovencito había pasado 3 años en Tebas, como rehén para garantizar una frágil alianza de la polis con su hermano, el rey Alejandro II. La experiencia fue útil, pues tuvo la ocasión de aprender del gran Epaminondas, el legendario general fundador del Batallón Sagrado. Sin embargo, también tuvo la ocasión de impregnarse en carne propia del pobre concepto en que los refinados griegos del sur tenían a los macedonios. Ello generó cierto resentimiento, germen de un deseo de, por así decirlo, dar una lección de humildad a aquellos griegos chauvinistas y engreídos, para los cuales todos los que vivían al norte de las Termópilas eran bárbaros. Una vez erradicados sus rivales al trono y hecha la paz con los vecinos, a medias por la fuerza y a medias por alianzas, volvió su mirada hacia la Grecia del sur. Intervino para su provecho en el confuso juego de alianzas de las polis, aliándose con unas en contra de otras, y finalmente entró en conflicto directo con Atenas, a la que arrebató la ciudad de Anfípolis, y con ella el control de las fabulosas minas de oro y plata del monte Pangeo. Parte del discurso con que Filipo intentaba manipular a los dirigentes de las polis era su intención de liberar las ciudades griegas del Asia Menor, en poder de los persas, como Éfeso, Mileto y Halicarnaso, entre otras, y así vengar las afrentas llevadas a cabo por los persas un siglo atrás. A los griegos en general, y a los atenienses en particular, no les pasaba por alto el hecho de que este discurso era demagogia pura, aparte de una falsedad. Por la sencilla razón de que las ciudades griegas de Asia Menor no albergaban el más mínimo afán de ser liberadas. Estaban muy a gusto bajo el dominio del gran rey de Persia, al que preferían antes que volver a ser parte de la confusa política de alianzas de Grecia.
El partido antimacedonio fue alzando más y más la voz en Atenas y en el resto de Grecia. No se les escapaba el afán expansionista de Filipo, que se asentaba en una gran habilidad para saber cuándo usar la diplomacia y el soborno y cuándo usar la fuerza. Y no era de desdeñar la fuerza militar de Filipo, que había perfeccionado el concepto militar griego de las filas cerradas de infantería pesada, la falange, convirtiendo esta en una mole erizada de lanzas de 5 metros, las sarisas. Junto con esta nueva infantería, también desarrolló eficaces unidades de caballería, sacando partido de la ancestral habilidad de los macedonios con los caballos. La resistencia contra Filipo culminó en la batalla de Queronea, en 338. Una liga de polis encabezada por Atenas y Tebas fue derrotada por los macedonios, asegurando el control de Grecia para Filipo. Él realmente no quería conquistar Grecia, quería tener a las polis a su merced para que le asistieran en su auténtico gran proyecto, atacar el imperio persa. Era un sueño descabellado. El imperio persa era enorme, gigantesco, pero con todo su poderío se había estrellado 3 veces contra Grecia, sin lograr someterla. Para llevar a cabo esta empresa, instituyó la Liga de Corinto, que incluyó a todas las polis griegas, a excepción de Esparta, que se negó a entrar. Sin embargo, antes de que la expedición fuera llevada a cabo, un puñal, empuñado por uno de sus guardaespaldas, un tal Pausanias, puso fin a la vida de Filipo en el 336. El móvil del crimen fue atribuido al presunto hecho de que Pausanias, a la sazón antiguo amante de Filipo, habría sido humillado por Atalo, poderoso aristócrata macedonio con cuya sobrina, Cleopatra Eurídice, Filipo iba a casarse. La negativa de Filipo a enfrentarse a Atalo para defender a Pausanias habría llevado a este a acabar con la vida del rey en su misma fiesta de bodas. Sin embargo, Pausanias no pudo confesar porque fue perseguido por la guardia y muerto en el acto. En la mente de todos, sin embargo, bullía una idea. El más beneficiado por la muerte del rey era Alejandro. Alejandro nació en el 356 a.C. Su madre era Olimpia, princesa del reino de Epiro, con la que Filipo se había casado para sellar una alianza. Debía ser mujer de carácter y nunca se mostró dócil con su marido. Su amor hacia Alejandro, eso sí, estaba fuera de cualquier duda. Filipo se ocupó de que Alejandro tuviese la mejor educación posible. Junto con otros jóvenes de la nobleza macedonia, recibió durante 5 años las enseñanzas del mismísimo Aristóteles. Aquella generación de nobles macedonios que formaría la plana mayor de Alejandro en el futuro fue sin duda la más culta de la historia del reino y puede que de todo el mundo griego. El mismo Alejandro era un lector empedernido, inteligente y curioso. Pero también tenía un carácter impetuoso y un arrojo que a veces rayaba lo suicida. Su padre no le ahorró riesgos y siendo apenas un adolescente, tuvo su primer mando en Queronea. La combinación de sagacidad y arrojo de Alejandro se ilustra en la famosa anécdota de su primer encuentro con el caballo que sería su corcel de guerra, Bucéfalo, al cual nadie conseguía dominar, salvo el futuro rey, que calmó al indómito caballo gracias a que se dio cuenta de que éste se asustaba de su sombra. El futuro parecía brillante para Alejandro, pero poco antes de que cumpliera 20 años, tuvo lugar un hecho que arruinó su relación con su padre. Filipo, para asegurarse la lealtad de la nobleza macedonia, antes de iniciar su aventura contra el imperio persa, repudió a Olimpia para casarse con Cleopatra Eurídice, sobrina del poderoso noble Atalo. La posición de Alejandro como heredero quedaba pues en entredicho, sobre todo desde que en la fiesta de esponsales Atalo brindase porque el nuevo matrimonio diese un heredero de pura sangre macedonia, lo cual Alejandro no era,
pues su madre era epirota. Furioso, Alejandro se exilió en Epiro con su madre y un grupo de amigos leales, Hefestión, Ptolomeo y otros. Poco después, Filipo le pediría que volviese a Macedonia y al poco fue asesinado. No hubo evidencias concluyentes de que Olimpia y Alejandro estuvieran implicados en el complot contra Filipo. La rocambolesca historia del despecho de Pausania se dio por buena. Sin embargo, madre e hijo no perdieron el tiempo. Con el cuerpo de Filipo aún caliente, Alejandro se proclamó rey, y el ejército, que le adoraba, lo proclamó como tal en el acto. Lo siguiente fue eliminar a todo potencial candidato al trono. La viuda de Filipo, Cleopatra Eurídice, y sus 2 hijos pequeños, casi bebés, murieron por orden de Alejandro. Hasta el sobrino de Filipo, Amintas, aquel que fuera incruentamente apartado del trono y que llevaba desde entonces sin causar ni un problema, murió en la purga. Nadie puso pegas a esta escabechina. Masacres así no eran raras en la monarquía macedonia. De hecho, la magnanimidad de Filipo, que solo aniquiló a quienes le retaron abiertamente, fue la excepción a la regla. La muerte de Filipo tuvo el efecto de envalentonar a ilirios y tracios que se lanzaron contra Macedonia y de que media Grecia se rebelara. Alejandro se puso al mando y el recuerdo de su padre no le hizo sombra. Derrotó a ilirios y tracios y arrasó Tebas. Literalmente no dejó casa en pie. Pero no se atrevió a destruir Atenas, por cuyo esplendor cultural sentía auténtica veneración. Con su casa asegurada, Alejandro se dispuso a emprender la expedición contra el gran imperio persa, pero de ello hablaremos en el siguiente vídeo. Si te gustó apóyame con un like o con tu suscripción al canal, en el caso de que todavía no lo hayas hecho. También, si quieres, puedes ser uno de mis mecenas en Patreon. Te dejo el enlace con mi cuenta en la descripción del vídeo. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.